últimos conceptos que vamos a ver en esta entrega de biología en pantuflas y en fascículos. Y me voy a editar, termino con esto, me voy a editar para poder irle subiendo y seguir otra vez después con la clase. Entonces, últimos conceptos que vamos a ver hoy son recombinación y ligamiento. La recombinación es un concepto que está relacionado con la segunda ley de Mendel, con la ley de segregación independiente. ¿A qué se refiere la recombinación? Se refiere a esta capacidad de cada uno de los genes de segregar de manera independiente respecto de los demás. Por ejemplo, volvamos a la genética marciana. Tenemos unos determinados genes que están en el cromosoma 1 y otros que están en el cromosoma 2. Los alelos correspondientes a esos genes van a segregar de manera independiente. Por ejemplo, un individuo que tenga la característica pies pegados versus pies separados y con lunares versus sin lunares, a sus gametas va a enviar un cromosoma de cada uno. Por ejemplo, este 1 con este 2, pies separados puede migrar con lunares, o este 1 con este otro 2, y entonces pies pegados puede migrar con sin lunares, o este 1 con este 2, y entonces pies pegados puede migrar con lunares, y así sucesivamente. Todas las combinaciones posibles de cromosoma 1 y cromosoma 2 se pueden dar porque este individuo, cuando forme gametas, va a enviar a sus gametas un 1 y un 2, pero puede ser cualquiera de los dos 1 y cualquiera de los dos 2. ¿Claro? Entonces, a esa capacidad de formar gametas con combinaciones alélicas diferentes a las que tenía el individuo cuando las recibió de sus padres, a eso lo llamamos recombinación. Supongamos que este individuo se formó a partir de la fecundación de un óvulo que tenía esta combinación y un espermatozoide que tenía esta combinación. Ahora, este individuo en sus gametas puede, por ejemplo, tener gametas que tengan estas combinaciones. Va a tener una nueva combinación de las características pies y piel con o sin lunares. A eso lo llamamos recombinación. Ahora, ¿qué pasa? Esas características, cuando están en cromosomas diferentes, se pueden mezclar sin ningún problema. Entonces, las posibilidades son de, para cada par de cromosomas, 50% que vaya uno o el otro. Y vamos a tener gametas con un montón de combinaciones posibles de características que están en distintos cromosomas. Pero ¿qué pasa con las características que están ubicadas en un único cromosoma? Por ejemplo, las que están en el 2, las que están en este brazo que tenemos, si los pies son pegados o separados, si las orejas son en punta o redondas, si el tercer ojo que tienen es igual o más grande, y si tienen 3 o 4 dedos en las manos. Todas esas características que están en un único cromosoma, ¿se pueden recombinar? Sí, se pueden recombinar, pero la tasa de recombinación no va a ser tanta como cuando están en cromosomas separados. Yo acá lo que hice fue pintarlos solamente para que podamos distinguirlos. Son homólogos, tienen distintos alelos y entonces la idea de esto es que podamos distinguirlos. Cuando los genes están ubicados en el mismo cromosoma, esos alelos se pueden recombinar, pero la frecuencia de recombinación no va a ser tan alta como cuando están en cromosomas diferentes. Ahora voy a hacer eso, ¿sí? Los voy a cortar acá, truc, y voy a pasar un cachito de acá para acá y un cachito de acá para acá. Así le cantaba yo a mis sobrinos cuando tardaban en despertarse. Rapidito, no, despacito. Yo me levanto despacito y ordeno mi cama despacito y me lavo la cara despacito. Y se enojaban mucho, no sé por qué. Bueno, mientras estoy haciendo mi utilísima copy-paste, acá con la cinta. Ahí está. ¡Ay, qué lindo! Miren qué florecito, qué lindo, qué hermoso. Bueno, no importa la publicidad acá, lo que importa es que se entienda el concepto. Entonces, el meiosis, lo que pasa es eso, que los cromosomas intercambian pedacitos. Ahora, intercambian algunas partes. Ustedes imagínense que nosotros podemos tener cientos de genes a lo largo de un brazo cromosómico. Nosotros acá dibujamos 4 a modo ilustrativo, ¿sí? Pero en un cromosoma podemos tener cientos de genes. Entonces, va a haber unos pocos puntos de recombinación. 1, 2, 3, más no. Entonces, todos estos que están acá es más probable que se hereden juntos. Y a eso lo llamamos ligamiento.
a todas estas características, todos estos genes que están ubicados en un mismo cromosoma y que entonces van a tener una frecuencia de recombinación que va a ser menor al 50%, o sea, 50%, ¿qué significa? Si nosotros teníamos un individuo con estos dos pares de cromosomas, tenemos la mitad de las chances de que el 1 blanco migre con el 2 blanco para formar una gameta, o que migre con el 2 rojo para formar una gameta. 50% de posibilidades de que tengamos esta combinación y 50% de posibilidades de que en una gameta tengamos esta combinación. Cualquiera de las dos es posible, por eso decimos que tenemos una recombinación del 50%. En cambio, para los genes que están ubicados en un mismo cromosoma, esa recombinación va a ser menor al 50%. Cuanto más lejos estén, más chances de que entre ellos haya un cruzamiento. Cuanto están más pegaditos, es menos probable. O sea, es mucho más probable que tengamos un entrecruzamiento entre este y este que entre este y este, ¿sí? Porque acá tenemos todo un cromosoma de largo y este entrecruzamiento, este intercambio puede ocurrir en cualquier parte del cromosoma. Entonces, siempre va a haber un intercambio entre esta punta y esta otra. En cambio, cuando están muy cerquita, los intercambios pueden ocurrir a lo largo del cromosoma y la probabilidad de que el intercambio ocurra justo en este cachito del cromosoma es menor. Entonces, a estos genes que están en el mismo cromosoma les llamamos grupo de ligamiento. Allá y T, en los comienzos de la genética, en comienzos del siglo XX, cuando había muchísimas discusiones, no se sabía si las moléculas que portaban la información genética eran proteínas o ácidos nucleicos, y no se estaba seguro de que eran los cromosomas los que tenían la información genética, y se estaban haciendo un montón de experimentos. Primero Sutton había propuesto, cuando observó la meiosis, propuso que eran los cromosomas los que portaban la información hereditaria, pero había todavía muchas discusiones. Luego otro genetista, Morgan, observó estos grupos de ligamiento y estuvo haciendo muchos experimentos y muchas comparaciones, y eso le ayudó también a relacionar los grupos de ligamiento, estas características que tendían a heredarse juntas y a no recombinar con la misma frecuencia, y asociarlas con los cromosomas. Entonces la observación de esos grupos de ligamiento fue una de las características, de las cosas que ayudaron a identificar a los cromosomas como los portadores de la herencia, como las estructuras celulares en las cuales se alojaba la información hereditaria. Entonces ayudó a determinar eso, a comprobar esa hipótesis. Sturtevant, un estudiante que trabajaba con Morgan, siguió profundizando todos estos experimentos que los hacían en Drosophila melanogaster. Habían logrado generar un montón de mutaciones que les permitían tener nuevos alelos y poder observar distintas características, cómo variaban en las moscas y producían cruzamientos y hacían observaciones sobre la herencia. Y Sturtevant, que se dedicó a hacer eso, dijo: yo voy a hacer un mapa de los cromosomas. Es decir, empezó a estudiar los cromosomas y a determinar justamente esto que llamábamos loci o locus, loci en plural, locus en singular, que es decir, bueno, en este cromosoma los genes que están ubicados son primero este, después este, después este, después este, ¿sí? Y fue identificando un montón de genes, los fue ordenando, dónde estaba cada uno, cuál era el lugar que ocupaba, en función de ese estudio de mutaciones. Y para poder hacer todo esto, definió una unidad de mapeo. Como en todas las cosas, siempre hubo alguien, todas las unidades son arbitrarias. Alguien en algún momento dijo: bueno, yo voy a definir el metro como unidad, y un metro va a ser tanto, un litro va a ser tanto, un kilo va a ser tanto. En algún momento alguien dijo: bueno, voy a comparar cuánto pesa un kilo de agua o cuánto, lo que sea, ¿sí? Y entonces de manera arbitraria definió una unidad de medida de una determinada cosa. Bueno, Sturtevant hizo eso con los cromosomas. ¿Y qué dijo? Dijo: una unidad de mapa va a ser... Eso que escuchan ahí son mis perritos jugando. La grandota se tira así y el chiquitito la ataca y le hace y la otra le hace y juegan. Bueno, ya termino. Entonces él dijo: yo voy a definir en el mapa unidades. En el mapa del cromosoma voy a definir unidades.
y esas unidades las voy a determinar en términos de porcentaje. Un 1% de recombinación es igual a una unidad de mapa dentro del cromosoma. Hacía un cruzamiento, analizaba 100 óvulos en la descendencia. No los quiero callar. Están jugando lindo. De cada de esos 100 óvulos que había en la descendencia, aquellos que le daban un 1% de recombinación era una unidad de mapa, ¿sí? Entonces, cuando tenía 10% de recombinación, estaban separados por 10 unidades de mapa. Cuando de cada 100 óvulos se encontraba con un 40% de recombinantes, estaban separados por 40 unidades de mapa y así sucesivamente. Entre 0 y 50, porque el máximo de recombinación posible es 50, ¿sí? Las chances son 50% de heredarse juntos y 50% de heredarse separados, dos alelos que estaban juntos inicialmente. Espero que se hayan entendido, lo tienen en el libro y con esto cierro, me voy a editar y seguimos en esta misma clase, pero con un recreíto con interacciones génicas.